El olor a aceite quemado y a sudor frío se me pegaba a la piel. Mi pulso martilleaba en las sienes, no de miedo, sino de una furia antigua que apenas había logrado contener en los últimos días. Delante de mí, en la entrada del que ahora consideraba mi refugio, estaba de pie uno de los hombres de Francisco Morales. Alto, con un traje barato y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, escondidos tras unas gafas de sol. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo habían llegado hasta aquí, a este rincón perdido en la Sierra de Huesca, lejos de todo lo que significaba peligro en mi vida anterior? ¿No has oído lo que ha dicho? Mi voz salió más fría de lo que pretendía, cortando el aire como un cuchillo. Intentaba sonar como el Carlos Romero que era en Barcelona, el que despachaba a la gente sin inmutarse, el que hacía temblar a los hombres con solo una mirada. Pero aquí, en el taller de los Pérez, en este lugar que de alguna manera había llegado a sentir como mío, la máscara me pesaba. El tipo se giró, su falsa dulzura se disolvió en cuanto me vio. El reconocimiento, la sorpresa y luego el miedo llenaron sus ojos. Sí, me conocía, sabía quién era, pero ¿a qué precio había llegado a saberlo? Había jurado que nadie me seguiría. Había tomado la Escalade prestada de uno de mis hombres. Había trazado una ruta que ni el diablo habría encontrado, no llevaba guardias, nada que pudiera delatarme. Y aún así, la oscuridad me había encontrado. No a mí, sino a los míos. Me acerqué, paso a paso, cada uno razonando con una amenaza silenciosa que él, sin duda, entendía. Vuelve y dile a Morales que si me quiere, sabe dónde encontrarme, pero si alguno de vosotros pone un pie más en este pueblo, os enviaré a casa en una bolsa de cadáveres. Las palabras se arrastraron de mis labios como una promesa helada. La suya fue la palidez de un hombre que se sabe en la cuerda floja, que ha tropezado con un abismo. No me respondió, solo asintió con una rapidez patética y se retiró al coche negro, un todoterreno de lujo que no encajaba para nada en este lugar, y que se largó como alma que lleva el diablo, levantando una nube de polvo que lo engulló hasta desaparecer por el camino de tierra. Me quedé allí, hombros tensos, respiración agitada. Cuando me di la vuelta, la vi. Ana, en la puerta del taller, con la llave inglesa aún en la mano, los ojos verdes muy abiertos, fijos en mí. Había visto todo. Mi transformación de un hombre que ayudaba a su hijo con los deberes a uno capaz de hacer temblar a los más duros. Había oído esa voz, mi voz de hierro, y había visto esa mirada, la que yo había enterrado hacía años, la que prometía violencia. El silencio entre nosotros era pesado, asfixiante. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicar quién era realmente? Yo mismo apenas lo entendía a veces. Ana fue la primera en hablar, su voz extrañamente tranquila, serena. Tú no eres un hombre de negocios, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. La máscara, la maldita máscara, se había caído. Asentí lentamente, con la garganta seca. No, respondí, y el sonido de la palabra era casi un susurro. Ella asintió de nuevo, procesando la verdad. Necesitamos hablar. Esta noche, cuando Oliver esté dormido. No hubo pánico, ni reproche. Solo esa mirada indescifrable en sus ojos verdes, y luego se dio la vuelta para volver a lo que estaba haciendo, como si lo que acababa de pasar no fuera más que una pequeña interrupción en su día. Ahí estaba yo, clavado en el suelo de un taller mecánico de provincias, con el corazón martilleando como un motor desbocado. ¿Qué iba a pasar? No tenía ni idea. Lo único que sabía era que la oscuridad de mi pasado, la misma que había jurado dejar atrás, me había encontrado. Y ahora no solo me amenazaba a mí, sino también a la gente que, sin darme cuenta, había empezado a amar.
La verdad es que no recuerdo bien cómo acabé en este desastre. Bueno, sí lo recuerdo. Era julio, un calor abrasador en las provincias de Huesca. El sol quemaba la piel y el camino de tierra parecía el lomo de un dragón dormido. Yo iba en un Cadillac Escalade negro. Sí, un coche de lujo en un lugar donde los tractores y los todoterrenos viejos eran los reyes. Qué ironía, ¿verdad? Venía de una reunión secreta en Bilbao, una de esas en las que el anonimato es tu mejor aliado. Mi Maybach habitual era demasiado reconocible, así que tomé este prestado de uno de mis hombres. Sin guardaespaldas, ruta tortuosa por la montaña, todo para no dejar rastro. Así es como me movía cuando la discreción era vital. Pero ese día ni toda la discreción del mundo pudo evitar lo inevitable. El motor empezó a toser, luego salió humo del capó y después silencio. Total, muerto en medio de la nada. Me bajé del coche, un traje de 5.000 euros y unos zapatos italianos relucientes sobre un camino de tierra, sin cobertura en el móvil. Nada más que campos, la imponente cordillera de los Pirineos nevados a lo lejos y el viento como única compañía. Yo, Carlos Romero, el hombre que podía terminar una vida con una sola seña, estaba allí, impotente, frente a una máquina estúpida. Me reí para mis adentros, un jefe de la mafia capaz de dar órdenes de muerte, pero inútil para arreglar su propio vehículo. Y entonces, Oliver apareció. Un crío, tendría unos 7 años, caminando por el camino de tierra con una camiseta de carreras y unos vaqueros gastados. Llevaba en la mano un todoterreno de juguete negro, extrañamente similar al Escalade humeante que tenía a mi lado. Estaba solo, con la seguridad de quien conoce cada brizna de hierba de ese camino. Se detuvo frente a mí, me miró con unos ojos grandes y marrones sin un atisbo de miedo. Eso me descolocó. Casi todo el mundo que se cruzaba con mi mirada sentía un escalofrío, pero él no. Solo me estudió con una curiosidad brillante e inocente, ladeó la cabeza hacia el humo y dijo una frase que, sin yo saberlo en ese momento, iba a cambiarlo todo. Mi mamá puede arreglarlo. Ella arregla cualquier coche. Lo dijo con una confianza que me dejó mudo. Un niño solo en un camino desierto, ofreciendo ayuda con una sinceridad tan pura y cotidiana, como si fuera lo más normal del mundo. Él no sabía quién era yo. No sabía lo que estas manos habían hecho. Solo veía a un hombre adulto en apuros. Y algo en mi pecho, en el lugar donde creía que la vida había muerto hacía mucho tiempo, comenzó a agitarse. Miré a Oliver. Y en ese instante, un recuerdo se abrió paso en mi mente, como una puñalada. Otro niño. Un niño que una vez tuvo ojos tan claros, que creyó que el mundo era un lugar bueno, que pensó que sus padres siempre estarían allí para protegerlo. Este niño era yo, Carlos, 23 años antes de que todo se derrumbara. Crecí en un hogar normal de clase media, en un barrio de Barcelona. Mi padre, Ricardo Romero, era contable en una gran constructora. Mi madre, Catalina, profesora de literatura. Vivíamos en una casa con un pequeño jardín donde mi madre cultivaba rosales y mi padre había montado un columpio para que yo jugara cada tarde. Mi infancia estuvo llena de risas. Era buen estudiante, jugaba baloncesto en el equipo de la escuela y soñaba con ser abogado para defender la justicia, como los héroes de las películas. Cada noche, la familia se reunía alrededor de la mesa. Mi padre hablaba de su trabajo, mi madre preguntaba por la escuela, y yo me sentía el niño más afortunado del mundo. No sabía lo frágil que era esa felicidad. Todo cambió el año que cumplí 14. Mi padre, haciendo su trabajo, descubrió por accidente que la constructora era una tapadera para blanquear dinero de una organización criminal. Cifras que no cuadraban,
fondos de origen desconocido, proyectos fantasma que solo existían en papel. Ricardo era un hombre íntegro y decidió ir a la policía. Fue un error mortal. Esa noche fatídica fue una noche de invierno amargamente fría. Yo estaba haciendo los deberes en mi cuarto cuando oí la puerta principal ser derribada. Mi madre gritando, mi padre vociferando mi nombre. Luego, pasos pesados subiendo las escaleras. Mi madre irrumpió en la habitación, con la cara pálida y las manos temblorosas mientras me empujaba al armario. Con voz ahogada, me dijo que me escondiera, que no saliera. Pasara lo que pasara, no debía salir. Me dijo que me amaba. Luego cerró la puerta. A través de la estrecha rendija de esa puerta, lo vi todo. Hombres enmascarados arrastraron a mis padres a la habitación. Golpearon a mi padre, exigieron saber qué sabía, qué había dicho a la policía. Mi padre no les dio nada, ni una sola palabra. Luego sonó un disparo. Mi padre cayó, mi madre gritó y se arrojó sobre su cuerpo. Un segundo disparo. Mi madre se desplomó junto a mi padre. Sangre, tanta sangre, se extendió por el suelo, se filtró por la rendija bajo la puerta del armario y tocó mis pies. No me atreví a respirar. No me atreví a llorar. No me atreví a moverme. Permanecí en ese armario toda la noche, escuchándolos saquear la casa, oyéndolos reír y hablar como si acabaran de terminar algo ordinario, escuchando su coche alejarse, y cuando todo quedó en silencio, todavía no me atrevía a salir. Me senté allí en la oscuridad con el olor de la sangre de mis padres hasta que la luz del amanecer se deslizó por la rendija. El Carlos de 14 años murió esa noche. El que salió del armario a la mañana siguiente era alguien completamente distinto. Constantino Vargas me encontró 3 días después. Era un capo de la mafia, un rival de la organización que había matado a mis padres. Constantino no vino por compasión o piedad. Vino porque vio algo en los ojos del niño acurrucado en la comisaría. Negándose a hablar con nadie, vio un fuego de odio, un fuego que sabía que podía forjarse en un arma mortal si se templaba de la manera correcta. Constantino me dijo que sabía quién había matado a mis padres y que podía enseñarme a vengarme. Miré al extraño con ojos que ya no conocían el miedo, y asentí. A partir de ese día, fui entrenado para convertirme en un guerrero. Durante 10 largos años lo aprendí todo. Artes marciales, estrategia, psicología, negocios, cómo leer a las personas, cómo manipular, cómo sobrevivir en un mundo donde la confianza era el lujo más raro. Constantino me enseñó que la emoción era debilidad, que el amor era lo que la gente usaba para apuñalarse por la espalda, que si quería sobrevivir, tenía que volverme más fuerte que cualquiera que quisiera hacerme daño. Aprendí y aprendí hasta que ya no era un ser humano ordinario en absoluto. A los 24, Constantino murió de una enfermedad cardíaca, dejándome todo su imperio. A los 27, encontré y destruí al hombre que había ordenado los asesinatos de mis padres. Me paré frente a él, lo observé suplicar y apreté el gatillo sin siquiera parpadear. Pero cuando mi enemigo cayó, no sentí nada, ni alivio, ni satisfacción, ni paz, solo un vacío inmenso que no tenía idea de cómo llenar. Había pasado toda mi vida buscando venganza, y ahora que la deuda estaba pagada, ya no sabía para qué debía vivir. Luego apareció Mónica Reyes. 5 años antes, cuando todavía me ahogaba en el vacío después de completar mi venganza, ella entró en mi vida como un rayo de luz en la oscuridad. Mónica era hermosa, pero no con la belleza deslumbrante e intocable de las mujeres que usualmente me rodeaban por dinero y poder.
Tenía el cabello castaño brillante, ojos azules claros y una sonrisa gentil que me hizo sentir como si me estuvieran viendo de verdad por primera vez en muchos años. Mónica era la gerente de un restaurante que yo frecuentaba. No sabía quién era yo, o al menos actuaba como si no lo supiera. No inclinó la cabeza ante mí. No parecía asustada cuando sus ojos se encontraron con los míos. No me aduló ni intentó ganarme. Me trató como a un hombre común, y eso me atrajo con una fuerza extraña. Empecé a ir al restaurante más a menudo, no por la comida, sino porque quería verla, quería oír su voz, quería que me sonriera. Comenzamos a salir. Mónica me escuchaba cuando hablaba sin juzgar, sin miedo, incluso cuando se enteró de que no era un buen hombre. Dijo que todos tenían un pasado, y el pasado no definía quién era una persona. Por primera vez desde la muerte de mis padres, dejé que alguien entrara en mi corazón. Le conté sobre esa noche fatídica, sobre el niño de 14 años escondido en un armario, sobre un dolor del que nunca había hablado en voz alta con nadie. Mónica lloró mientras escuchaba mi historia y me abrazó, prometiendo que nunca me dejaría. Le creí, la amé con todo lo que aún quedaba dentro de un corazón que se había endurecido. Incluso pensé en alejarme de todo, dejar el inframundo atrás, vivir una vida ordinaria a su lado. 2 años juntos, y pensé que finalmente había encontrado tierra firme después de años en el mar. Luego se descubrió la verdad. Una noche, cuando llegué a casa antes de lo esperado, descubrí a Mónica al teléfono en el dormitorio. No sabía que yo estaba fuera de la puerta. Estaba informando sobre mí, mi horario, mis reuniones secretas, mis debilidades. La persona con la que hablaba era Francisco Morales, mi mayor enemigo, el hombre que hacía todo lo posible por derribarme. Mónica no había entrado en mi vida por casualidad. La habían colocado allí, entrenada, asignada la misión de acercarse a mí y recopilar información. Cada palabra de amor, cada beso, cada noche a mi lado, cada lágrima que había derramado al escuchar mi historia. Todo había sido una actuación. Me quedé allí, escuchando cada palabra, y sentí mi corazón romperse por segunda vez. La primera vez fue cuando mataron a mis padres. Esta vez dolió más, porque esta vez había abierto la puerta con mis propias manos y había dejado entrar al enemigo. Le había entregado a Mónica el cuchillo yo mismo y la había dejado clavármelo directamente en el corazón. Me ocupé de Mónica de la misma manera que me ocupaba de cualquier traidor. No entré en detalles y no había necesidad de hacerlo. Lo único que se sabe es que, después de esa noche, Mónica desapareció de este mundo, y con ella se fue la última parte de Carlos que aún sabía amar. Esa noche fue la última vez que lloré. Después de eso, juré que nunca más dejaría que nadie se acercara. Mi corazón se congeló por completo, más frío que un invierno en Barcelona. Volviendo a la Huesca de entonces, al pequeño Oliver tirando de mi mano. Me llevó por el camino de tierra, parloteando sin parar. Me habló de su madre, del taller, de su abuelo que había fallecido, de coches cuyos nombres conocía de memoria. Dijo que su mamá era la mejor del mundo, que podía arreglar cualquier coche, que su taller se llamaba el Taller de los Pérez y que su abuelo se lo había dejado. Yo escuchaba, no porque me importaran los detalles, sino porque la voz clara y brillante del niño me calmaba de una manera extraña, inesperada. El camino nos llevó a través de campos verdes interminables, con las montañas nevadas a lo lejos. Un viento suave soplaba, trayendo el aroma a hierba seca y flores silvestres. El cielo era de un azul profundo e impecable. Ni una sola nube. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente a Barcelona. Ni bocinas, ni rascacielos, ni ojos vigilantes de personas que querían hacerme daño.
Solo naturaleza, paz tranquila y un niño de 7 años sujetando mi mano. Después de unos 15 minutos de caminata, apareció el taller. Era un edificio viejo, pero ordenado. Sus paredes blancas pintadas de un color amarillento por el tiempo. Un letrero pintado a mano colgaba en la parte delantera que decía «El taller de los Pérez Est 1987». La pintura descolorida, pero aún fácil de leer. Algunos coches viejos estaban aparcados afuera esperando reparaciones. Al lado del taller había una pequeña casa de madera de una sola planta con un porche, un viejo columpio de porche y un pequeño huerto a un lado. Música country, o bueno, música tradicional de la zona, llegaba desde una radio dentro del taller, mezclándose con el olor a aceite de motor y a hierba seca al sol. Contemplé la sencilla escena y sentí como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. Oliver me arrastró adentro y gritó, «¡Mamá! ¡Mamá! Hay un hombre cuyo coche está estropeado». El sonido de un motor y el tintineo de herramientas se detuvieron. Luego, una mujer se deslizó de debajo de un viejo Ford que estaba levantado en un elevador. La miré y el tiempo pareció detenerse por un instante. Ana Pérez no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido antes. Tenía el pelo castaño recogido en un moño, con algunos mechones sueltos por el trabajo. Su rostro estaba salpicado de grasa de motor, pero eso no podía ocultar su belleza natural. Sus ojos verdes me miraron directamente con cautela, sin rastro de miedo o admiración. Vestía una vieja camiseta blanca y un mono de mecánico con una llave inglesa aún en la mano. Medía alrededor de 1,65 m, delgada pero no frágil. Había algo en su postura, en su forma de mirarme, que decía que era una mujer acostumbrada a enfrentar todo por sí misma. Ana me evaluó de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en mi traje caro, mis zapatos de cuero lustroso, y luego regresando a mi rostro. No parecía impresionada, si acaso parecía ligeramente molesta, como si mi riqueza fuera más un problema que algo que admirar. Oliver corrió a abrazar la pierna de su madre, describiendo emocionado el gran coche negro que se había averiado. «Mucho humo, mamá». La voz de Ana se suavizó cuando le habló a su hijo, acariciándole el cabello y preguntándole si había caminado mucho, si estaba cansado. Pero cuando se volvió hacia mí, su tono se volvió frío y práctico. «¿Dónde está su coche?», preguntó Ana sin rodeos, saltándose cualquier saludo cortés. Sin saludos, sin sonrisa amigable, directa al grano. Yo estaba acostumbrado a que la gente me reverenciara, me temiera o intentara complacerme. Pero esta mujer me miraba como si fuera simplemente un cliente más con un vehículo averiado. Nada más y nada menos. Y, extrañamente, eso hizo que quisiera saber más de ella. Ana conducía la vieja camioneta del taller y me llevó de vuelta a donde mi Escalade había muerto. Oliver iba sentado entre nosotros, todavía hablándome de diferentes tipos de coches, de cómo quería ser mecánico como su madre cuando fuera mayor. Ana se mantuvo callada y concentrada en conducir. De vez en cuando me lanzaba miradas por el retrovisor, como midiendo algo. Al llegar, ella se bajó y se dirigió directamente al Escalade, que aún emitía una leve voluta de humo. Abrió el capó y revisó el interior con movimientos precisos y profesionales. Yo la observé trabajar, sorprendido por su confianza y competencia. En mi mundo, las mujeres solían desempeñar roles diferentes, pero esta mujer claramente sabía exactamente lo que hacía. Después de unos minutos, Ana se irguió y dio su diagnóstico. Dijo que la bomba de agua estaba rota y que el sistema de refrigeración tenía un problema. Podía arreglarlo,
Pero las piezas para este tipo de vehículo no estaban disponibles en este pequeño pueblo. Tendría que pedirlas a la ciudad y tardarían unos 3 o 4 días. Sopesé mis opciones. Podría llamar a Samuel y pedirle que me enviara otro coche, pero eso expondría mi ubicación, justo lo que intentaba evitar. Además, había algo en este lugar, en esta mujer, que me hacía no querer irme de inmediato. Anna permaneció en silencio un momento, como si estuviera considerando algo. Tengo una habitación de invitados detrás del taller, dijo con frialdad. Es sencilla pero limpia. Puede quedarse allí mientras esperamos las piezas. Si necesitaba un lugar para quedarse mientras esperaba, podía usarla por ahora. Me dejó claro que no era un hotel elegante, solo una habitación pequeña y sencilla, pero limpia. Podía quedarme o no, dependía de mí. Oliver me miró con ojos brillantes y preguntó, «Te quedarás con mi mamá y conmigo, ¿verdad?» Miré al niño, luego a Ana, de pie junto a mi coche averiado, con los brazos cruzados, esperando una respuesta sin que pareciera importarle cuál eligiera. Asentí. Un inciso de Carlos Romero, Personal Commentary. Espera un momento. Tengo que parar aquí. Todo esto, esta situación, era completamente absurda. ¿De verdad? Un capo de Barcelona, temido por media ciudad, varado en la Sierra de Huesca, esperando que una mecánica de pueblo arregle su coche. Y de repente, esta mujer, esta Ana Pérez, que no sabe nada de mi mundo, que me mira sin miedo, casi con fastidio. Y su hijo, Oliver, que me llama tío Carlos como si me conociera de toda la vida. En mi barrio, en mi vida de antes, me habrían dicho, «Este se ha vuelto loco o es una trampa». Pero aquí, no sé. Quizás era demasiado real para ser una trampa. No sé si es que las defensas estaban tan bajas que no veía el peligro, o si simplemente no había peligro. Es que nunca me había permitido pensar en estas cosas, en lo que es una vida normal. ¿Qué es lo normal? ¿Lo que yo vivía o lo que ellos vivían? Es un caos en mi cabeza, incluso ahora, al recordarlo. De verdad que uno piensa que lo ha visto todo, que lo tiene todo controlado, y de repente, ¡zas!, la vida te da un portazo y te planta delante una realidad que te desarma. ¿Será que uno nunca termina de aprender? No importa cuántos años tenga o cuántas vidas haya tomado. Qué complicado es esto de vivir. En fin, sigamos con la historia. Ana vio al extraño asentir y pensó para sí misma. ¿Sí? Se preguntó qué acababa de hacer. Ella no era el tipo de mujer que invitaba a extraños a su casa, especialmente a hombres con trajes caros y ojos tan fríos como el hielo. Pero había algo en la forma en que Oliver lo miraba, la forma en que su hijo tomó la mano de un desconocido sin una pizca de miedo que la hizo incapaz de decir que no. O tal vez, en el fondo, ella entendía lo que se sentía al estar atrapada en la nada. La vida de Ana Pérez siempre había sido una trampa. Nació en la misma casita junto al taller, donde ahora vivía con Oliver. Su madre, Catalina, era una mujer hermosa con cabello rubio brillante y ojos azules que Ana había heredado. Pero Catalina no encajaba aquí. Odiaba el olor a aceite de motor en la ropa de su marido. Odiaba el polvoriento camino de tierra que conducía al pueblo. Odiaba la vida aburrida sin nada más que coches rotos y campos interminables de hierba. Soñaba con la gran ciudad, con fiestas elegantes, con la vida que creía merecer. Cuando Ana tenía 7 años, Catalina se fue, y no lo hizo sola. Se fue con un hombre que había pasado por el pueblo, se detuvo para que le arreglaran el coche y lo cambió todo. Ana todavía recordaba esa mañana al despertarse y bajar corriendo a la cocina para encontrar a su madre,
como hacía todos los días. Pero su madre no estaba allí, solo su padre sentado a la mesa, con los ojos rojos e hinchados, un trozo de papel arrugado en la mano. Su madre había dejado unas pocas líneas, que lo sentía, que no podía seguir viviendo así, que no la buscaran. Ana no entendía. Le preguntó a su padre cuándo regresaría su madre, y él solo la abrazó fuerte y no respondió. En los días que siguieron, Ana se sentó en el porche cada tarde, mirando por el camino de tierra, esperando que apareciera la silueta de su madre. Esperó una semana, un mes, un año. Su madre nunca regresó, ni una sola llamada telefónica, ni una carta, ni una explicación. Catalina desapareció de la vida de su hija como si la pequeña nunca hubiera existido. Fue allí donde se formó la primera herida de Ana. El miedo a ser abandonada, la sensación de que no era lo suficientemente buena para que alguien se quedara. Enrique Pérez, el padre de Ana, nunca dijo una mala palabra de su ex esposa. Solo le dijo a su hija que algunas personas nacen para quedarse, otras para irse, y ellos eran de los que se quedaban. Crió a Ana sola, siendo padre y madre a la vez. Le enseñó a cocinar, aunque todo lo que hacía terminaba chamuscado. Le trenzó el cabello, aunque siempre le quedaba torcido. Le leyó cuentos de hadas todas las noches, aunque su voz estaba ronca de respirar el escape todo el día. Y le enseñó todo sobre coches, motores y cómo arreglar lo que estaba roto. Le dijo que un coche nunca la traicionaría, que si lo cuidaba, se mantendría leal. Tan simple como eso. Ana creció en el taller de su padre. Cuando tenía 10 años, podía diferenciar los motores por el sonido que hacían. A los 14, podía cambiar el aceite ella misma y arreglar problemas sencillos. Sus compañeros soñaban con la universidad, con la gran ciudad, con aventuras lejanas. Ana eligió quedarse porque su padre era el único que nunca la había abandonado, y ella nunca lo abandonaría a él. Cuando Ana cumplió 20, Enrique empezó a toser más. Se lo ocultó a su hija, diciendo que era solo un resfriado común. Pero Ana supo que algo andaba mal cuando él adelgazaba cada día, cuando la tos duraba toda la noche, cuando ya no tenía fuerzas para levantar las herramientas pesadas del taller. Lo obligó a ver a un médico y el diagnóstico cayó como una sentencia de muerte. Cáncer de pulmón en estadio 3. Enrique rechazó el tratamiento costoso. Dijo que no quería que su hija se endeudara por él, que el dinero debía ahorrarse para su futuro, que ya había vivido bastante. Ana suplicó, lloró, incluso le gritó a su padre a la cara. Pero él no cambió su decisión. Su abuela había muerto joven. Su abuelo también se había ido, y no le quedaba nadie a quien recurrir a Ana. Impotente observó a su padre debilitarse día a día, como una vela que se consume hasta su última gota de cera. Enrique Pérez murió en una noche de otoño, justo cuando Ana cumplía 21 años. Ella le tomó la mano en sus últimos momentos y escuchó sus últimas palabras en un susurro fino y roto. Le dijo que era más fuerte de lo que pensaba y que merecía ser amada, y que nunca debía olvidar eso. Luego cerró los ojos y Ana se quedó completamente sola en este mundo. Enterró a su padre debajo del gran roble detrás del taller, donde solía sentarse a descansar todas las tardes. Asistió sola al pequeño funeral porque no quedaban parientes que vinieran. Un año después de la muerte de su padre, cuando Ana aún se ahogaba en el dolor y la soledad, apareció Rubén Molina. Era apuesto, encantador, el conductor de un coche averiado que se detuvo en su taller. Él sabía cómo decir las dulces palabras que Ana había estado anhelando escuchar. Le dijo que era hermosa. Le dijo que era fuerte. Le dijo que la admiraba. Namananana había estado sola durante demasiado tiempo
vulnerable durante demasiado tiempo, y le creyó. Salieron durante 6 meses. Ana pensó que finalmente había encontrado a alguien que no la abandonaría. Entonces descubrió que estaba embarazada. La noche que se lo dijo a Rubén, él se quedó en silencio, con el rostro pálido, los ojos desviados. Dijo que necesitaba tiempo para pensar y luego se fue. A la mañana siguiente, Ana fue al hotel donde se había estado hospedando. La habitación estaba vacía, sus pertenencias se habían ido. Había desaparecido exactamente como su madre 20 años antes. Su número de teléfono estaba bloqueado, sin explicación, sin despedida. Ana enfrentó el embarazo sola, soportó las miradas juzgadoras de la gente que la rodeaba, los susurros a sus espaldas, las miradas de lástima. Dio a luz a Oliver en el pequeño hospital del pueblo, agarrando la mano de la enfermera porque no había nadie más. Cuando miró a su hijo por primera vez, el pequeño bebé con la cara roja llorando en sus brazos, Ana juró que nunca lo abandonaría. Nunca. La primera noche en la pequeña habitación detrás del taller, no pude dormir, no por la cama estrecha y vieja o por el espacio reducido. Si acaso, esta era probablemente la habitación más tranquila en la que había estado en los últimos 23 años. Era tan simple que estaba casi vacía. Solo una cama individual con sábanas blancas impecables, una vieja cómoda de madera, una pequeña mesa con una lámpara de noche y una ventana que daba a un campo interminable. Sin cámaras de seguridad, sin sistema de alarma, sin guardaespaldas apostados fuera de la puerta. Nada que me protegiera excepto 4 delgadas paredes de madera. Debería haberme preocupado. Debería haber estado tenso, despierto por el miedo. Pero en cambio, sentí una extraña especie de alivio. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie me necesitaba para tomar decisiones de vida o muerte. Nadie me miraba con miedo o avaricia. Era solo un hombre con un coche averiado, alojado bajo el techo de una mujer que no conocía. Y eso me dio una sensación de libertad que creía haber olvidado. Los grillos cantaban fuera de la ventana. El viento susurraba a través de la hierba. Y el cielo nocturno estaba cuajado de estrellas de una manera que nunca había visto en Barcelona. Me quedé mirando el viejo techo de madera, y por primera vez en mucho tiempo me dormí sin una pistola bajo la almohada. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta me despertó. Abrí los ojos y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. La luz del sol matutina se deslizaba por las cortinas, proyectando franjas doradas sobre el suelo de madera. El golpe volvió a sonar, seguido por la voz clara y brillante de Oliver. «Tío Carlos, mamá dice, ven a desayunar». Me levanté, me puse la camisa blanca de vestir, arrugada por haber dormido con ella, y abrí la puerta. Oliver estaba allí sonriendo, sosteniendo el pequeño coche de juguete negro del que nunca parecía desprenderse. El niño me tomó la mano y me arrastró sin esperar a que me negara. La pequeña cocina de la casa de madera se sentía cálida, impregnada del olor a comida. Ana estaba en la estufa, de espaldas a la puerta. Había cambiado su ropa de trabajo por una sencilla camiseta gris y unos vaqueros, su cabello aún recogido para que no le tocara el cuello, exponiendo la pálida línea de su nuca. En la pequeña mesa de comedor había un plato de huevos fritos, tostadas, unas lonchas de bacon y un zumo de naranja. Era el desayuno más sencillo que había visto en años, y también el más acogedor. Enna se giró al oír mis pasos y me dio un asentimiento educado que no era nada amistoso. Dijo, «Siéntese, coma». No preguntó cómo había dormido, no intentó entablar conversación ni jugar al juego social. Me trató como a un huésped de pago, aunque no había pagado ni un euro.
Oliver era todo lo contrario. El niño se sentó a mi lado y disparó preguntas sin parar. «Eres de Barcelona, ¿verdad? ¿Es Barcelona una ciudad grande? ¿Has visto edificios altos? ¿Cuántos coches tienes? ¿Tu coche es tan grande? Me encanta». Yo respondía torpemente, no acostumbrado a hablar con niños. No sabía qué tono usar, qué decir que encajara. Pero a Oliver no le importaba. Simplemente seguía hablando, seguía riendo, seguía preguntando como si yo fuera el amigo más interesante que jamás hubiera conocido. Ana estaba sentada frente a nosotros, observando en silencio. Sus ojos verdes seguían estudiándome como si intentara leerme. Pero hubo un momento, muy breve, cuando Oliver preguntó algo tonto y yo no supe cómo responder, y Ana sonrió. Una pequeña sonrisa casi invisible, pero yo la vi y me di cuenta de que era hermosa. No de la manera de las mujeres glamurosas de las fiestas de Barcelona, con maquillaje perfecto y sonrisas pulidas. Hermosa como una flor silvestre al borde del camino. Fuerte, terca y viva, sin que nadie la regara. Después del desayuno, Ana salió a trabajar al taller, y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. No estaba acostumbrado a no hacer nada. En Barcelona, cada minuto de mi día estaba programado. Cada minuto tenía una tarea. Cada minuto exigía una decisión. Pero aquí no tenía nada más que tiempo. Entré en el taller, me senté en una vieja silla de madera en un rincón y observé a Ana trabajar. Estaba arreglando un viejo Toyota para una anciana del pueblo. Marta, la vecina de la que Oliver siempre hablaba. Ana se metía debajo del coche, las herramientas tintineando. De vez en cuando salía para coger algo más antes de desaparecer de nuevo debajo. Cuando Marta vino a recoger su coche, vi algo que me sorprendió. La anciana sacó su cartera, lista para pagar, pero Ana negó con la cabeza. Le dijo que la guardara, que la última vez ella le había traído unos cuantos tarros de mermelada que habían estado tan buenos, así que estaban a mano. Marta le dio las gracias una y otra vez, prometió que le traería mermelada de melocotón la próxima vez y se fue. Yo observé, sin entender. En mi mundo, nadie regalaba nada. Todo tenía un precio. Toda amabilidad tenía un propósito, pero esta mujer acababa de reparar un coche gratis por unos pocos tarros de mermelada. ¿De verdad la gente vivía así? Esa tarde, volví al Escalade para coger algunas cosas personales. Caminé por el camino de tierra, disfrutando del silencio y el aire puro. Cuando llegué al coche, abrí la puerta y saqué una pequeña bolsa con ropa de repuesto y algunas cosas básicas que siempre llevaba. Fue entonces cuando mi teléfono captó una señal débil. Un mensaje apareció de un número desconocido. Mi corazón latió más rápido al leer la corta línea en la pantalla. «Sabemos dónde estás, Romero». Me quedé helado en el camino de tierra vacío. ¿Quién? ¿Francisco Morales o alguien más? ¿Cómo lo sabían? Había sido cuidadoso. Había venido solo. Había elegido una ruta secundaria para evitar ser seguido. Y, sin embargo, me habían encontrado. Borré el mensaje y miré a mi alrededor. El campo se extendía en calma. Ni un alma a la vista. Pero yo sabía que esa paz no podía ser más que una máscara. Debía irme inmediatamente. Debía llamar a Samuel, hacer que alguien viniera a recogerme, desaparecer de este lugar antes de que llegaran. Debía mantenerme alejado de esa inocente madre y su hijo antes de que fueran arrastrados a una guerra que no era la suya. Pero cuando volví hacia el taller, Oliver salió corriendo a mi encuentro. La cara del niño estaba manchada de helado, su sonrisa amplia, mostrando un nuevo diente de leche que le estaba saliendo. Me preguntó a dónde había ido. Dijo que me había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Dijo que mamá le había comprado helado. ¿Quería yo también un poco?
Miré al niño inocente que tenía delante y no pude marcharme. La mañana siguiente, apenas había salido de mi habitación cuando Oliver ya estaba esperando. El niño me tomó la mano, con los ojos brillantes, y dijo que su mamá estaba muy ocupada arreglando los coches de los clientes, así que yo debía jugar con él. Anna estaba en la puerta del garaje, observando a su hijo con preocupación, como si quisiera detenerlo. Pero antes de que pudiera decir nada, Oliver ya me había arrastrado. El niño dijo que hoy me iba a mostrar su reino, y que yo sería el primer invitado especial al que se le permitía la entrada. Yo no sabía cómo reaccionar. Nadie me había invitado nunca a su reino, y mucho menos al reino de un niño de 7 años. Pero la pequeña mano que me sujetaba, la emoción en la voz de Oliver, me hicieron incapaz de negarme. Dejé que el niño me guiara por el patio trasero y luego por un sendero estrecho a través de hierba alta que me llegaba a la cintura. Nuestra primera parada fue una pequeña colina detrás de la casa. Oliver me arrastró hacia arriba, resoplando de emoción mientras subíamos. Cuando llegamos a la cima, entendí por qué el niño lo llamaba un reino. Todo el valle se abría debajo de nosotros. Campos de hierba de un verde intenso, montañas nevadas a lo lejos, un cielo tan azul que parecía pintado. Ni una nube en ningún sitio, un viento ligero que pasaba, llevando el aroma de las flores silvestres y la hierba seca. Oliver extendió los brazos y giró en la cima de la colina, riendo a carcajadas. Dijo que era allí donde venía cuando se sentía triste, porque desde allí podía ver el mundo entero. Yo observé al niño feliz por algo tan simple, y mi pecho se apretó con un sentimiento que no podía nombrar. Después de eso, Oliver me llevó a un pequeño arroyo que corría con un suave sonido burbujeante a través de un delgado parche de bosque. El niño presumió de que aquí había peces gigantes tan grandes como su brazo. Pero cuando miré hacia abajo, solo vi pequeños peces nadando en el agua. No dije nada, solo asentí y estuve de acuerdo en que sí, eran peces realmente grandes. Oliver sonrió, orgulloso de haberme hecho creer. Seguimos caminando hasta que llegamos al gran roble donde el abuelo de Oliver le había hecho un columpio. El columpio era viejo, la cuerda desgastada, pero aún resistía fuerte. Oliver saltó, bombeando sus piernas para que se moviera, y luego me preguntó si quería probar. Negué con la cabeza y dije que el columpio era solo para Oliver, pero Oliver no aceptaría eso. Saltó, me tomó la mano y me hizo sentar. El columpio crujió bajo el peso de un hombre adulto, pero no se rompió. Oliver se puso detrás y empujó, aunque su fuerza era apenas nada. Me senté en el columpio, mirando los campos, y de repente recordé mi propia infancia. El columpio que mi padre había construido en nuestro patio trasero, las tardes tranquilas antes de que todo se desmoronara. No me había sentado en un columpio en 23 años. La última parada fue la fortaleza secreta. En realidad, era solo un montón de tablas viejas apiladas en un cuadrado, un techo hecho de una lona rota, algunas almohadas gastadas dentro y una cajaja llena de coches de juguete. Pero para Oliver era el castillo más fuerte del mundo. Con solemne importancia, el niño declaró que yo era un invitado de honor y que se me permitía entrar en la fortaleza. Pero yo tenía que prometer guardar el secreto y no contárselo a nadie. Yo, el jefe de la mafia más poderoso de Barcelona, me arrodillé, me arrastré hasta la fortaleza de madera podrida de un niño y prometí que guardaría el secreto. Oliver estaba satisfecho, sacó los coches de juguete y comenzó a explicarme las reglas del juego. Nos sentamos en esa fortaleza durante casi una hora, haciendo carreras con los coches, fingiendo que se estrellaban, fingiendo que los arreglábamos después. No podía recordar la última vez que había jugado. Quizás había sido antes de esa noche fatídica,
cuando todavía era un niño de 14 años, común y despreocupado. Durante 23 años no se me había permitido ser un niño, pero hoy, dentro de una fortaleza de madera podrida en los campos de Huesca, se me permitía volver a ser un niño, aunque solo fuera por un momento. Esa tarde, cuando Oliver se cansó y se durmió en el sofá dentro de la casa, salí al taller. Vi a Ana lidiando con un motor pesado, intentando levantarlo, sin ser lo suficientemente fuerte por sí misma. Sin pensarlo, me acerqué, puse mis manos en el otro lado y la ayudé a levantarlo. Ana me miró sorprendida y dijo que mis manos se ensuciarían. Me encogí de hombros y respondí que mis manos habían estado más sucias que esto muchas veces. Una frase con dos significados que solo yo lo entendía. Trabajamos juntos en silencio. Ana daba instrucciones y yo seguía. Mis manos eran torpes con herramientas desconocidas, pero aprendí rápido. Cuando terminamos, me miré las manos, manchadas de aceite de motor, y sentí una extraña satisfacción. Por primera vez en mi vida había hecho algo útil que no tenía nada que ver con la violencia o el poder. Ana me miró de otra manera, un poco menos fría que antes. Esa noche, después de que Oliver se durmiera, salí y me senté en el porche. El cielo de Huesca estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en cualquier otro lugar. En Barcelona, las luces de la ciudad las apagaban todas, pero aquí la Vía Láctea se extendía por la oscuridad como un río plateado. Estaba mirando hacia arriba cuando oí pasos. Ana salió sosteniendo 2 tazas de té caliente. Me entregó una, luego se sentó en la silla a mi lado. El silencio se prolongó, pero no fue incómodo. Ana habló primero y me preguntó a qué me dedicaba en Barcelona. Pensé un momento, luego dije que estaba en los negocios. Importación, exportación, algo así. Ana me miró como si supiera que estaba ocultando algo, pero no insistió. Yo pregunté por el taller, por criar a un hijo sola. Ana me dio la versión corta, su voz tranquila, como si hablara del tiempo. Dijo que su padre le dejó el taller. Ella lo asumió. Ella crió a Oliver. La vida era sencilla. Eso era todo. No mencionó que su madre la hubiera abandonado. No mencionó la traición de Rubén. Guardaba sus heridas para sí misma, la misma manera en que yo guardaba mis secretos. Nos sentamos allí hasta tarde hablando de cosas pequeñas. El tiempo en Huesca, los coches que había arreglado a lo largo de los años, los lugares por los que había pasado. Ninguno de los dos preguntó por el doloroso pasado del otro, pero en la quietud entre nuestras palabras, algo estaba cambiando. Cuando Ana finalmente se levantó para volver a entrar, se detuvo en la puerta y dijo en voz baja, «Buenas noches». Era la primera vez que me decía algo que no fuera frío. La observé desaparecer en la casa y me di cuenta de que el hielo dentro de mí estaba empezando a derretirse. El tercer día comenzó con una pregunta. Estaba ayudando a Ana a ordenar el taller cuando noté el viejo letrero apoyado en una esquina. Las palabras «El taller de los Pérez Est 1957» descoloridas por el tiempo. Le pregunté a Ana sobre 1987 y por primera vez ella se abrió de verdad a mí. Ana dijo que su padre abrió este taller un año después de casarse con su madre. Le encantaban los coches desde que era un niño. Amaba el rugido de un motor. Amaba la sensación de reparar algo roto y verlo funcionar de nuevo. Solía decirle que cualquier cosa se podía arreglar, incluso las personas, siempre y cuando tuviera suficiente paciencia y las herramientas adecuadas. La voz de Ana se apagó mientras hablaba de los últimos días de su padre. Habló del cáncer implacable, de cómo él se negó al tratamiento porque no quería que ella quedara atrapada bajo deudas, de las noches que ella se quedó despierta junto a su cama, tomándole la mano y rezando por un milagro. Pero el milagro no llegó.
Murió en una noche de otoño cuando las hojas del roble detrás del taller habían comenzado a ponerse amarillas. Lo último que le dijo fue que era más fuerte de lo que pensaba y que merecía ser amada. Ana no lloró mientras lo contaba. Ya había llorado lo suficiente, pero sus ojos estaban húmedos y su voz temblaba en los lugares que más dolían. Yo escuché sin interrumpir, sin ofrecer consejos vacíos. Entendí que algunos dolores no necesitaban consuelo, solo necesitaban a alguien dispuesto a escuchar. Cuando Ana guardó silencio, la quietud se extendió entre nosotros. Luego yo hablé, mi voz baja y lenta, y dije que su padre estaría orgulloso de ella. Ana levantó sus ojos hacia mí, y por primera vez realmente me sonrió. No la sonrisa educada que la gente usa, sino la sonrisa de alguien que acaba de ser comprendido. Quizás fue esa sonrisa. Quizás fue la honestidad en la forma en que compartió su historia. Pero de repente quise contarle la mía. No se le había contado a nadie desde Mónica, y después de esa traición había jurado que nunca más me abriría a nadie. Pero la mujer que tenía delante, con ojos verdes y una mancha de aceite de motor en la mejilla, me hizo querer romper ese juramento. Le hablé de mis padres. Le dije que habían sido buenas personas que vivían una vida ordinaria sin hacer daño a nadie. Le hablé de la noche en que los mataron, cuando yo tenía 14 años, porque mi padre sabía algo que no debería haber sabido. Le hablé del armario en el que me había escondido, la rendija de la puerta por la que había observado, la sangre empapando el suelo y tocando mis pies. No entré en lo que vino después, sobre Constantino, sobre el imperio de la mafia, sobre las cosas que había hecho, pero dije lo suficiente para que Ana entendiera que yo también llevaba heridas, al igual que ella. Dije que a veces me preguntaba si mis padres me reconocerían si me vieran ahora, porque me había convertido en alguien completamente diferente del niño que solía ser. Ana no tuvo miedo, no me juzgó, no me miró con lástima. Solo dijo suavemente que su padre le había enseñado algo. Lo que importaba no era de dónde venías, era hacia dónde elegías ir después. La miré y sentí como si alguien, por fin, me hubiera visto de verdad por primera vez. No un capo de la mafia, no un asesino, solo Carlos, el niño de 14 años que lo había perdido todo y había intentado sobrevivir como pudo. Esa tarde, trabajamos juntos para reparar un coche viejo de alguien del pueblo. Ana daba instrucciones y yo seguía. En un momento dado, Ana intentaba girar un tornillo en un rincón estrecho al que su mano no llegaba del todo. Me acerqué por detrás y mi mano se posó sobre la suya para ayudarla. Ambos nos quedamos inmóviles al mismo tiempo. El rostro de Ana estaba tan cerca que podía contar las pequeñas pecas a lo largo del puente de su nariz. Su aliento era cálido contra mi cuello. El tiempo pareció detenerse. Luego Oliver entró corriendo y destrozó el momento. El niño gritó que Marta acababa de traer el postre. «¡Mamá! ¡Hay tarta de manzana!». Ana apartó su mano apresuradamente, girándose para ocultar unas mejillas que se estaban sonrojando. Yo también estaba nervioso, fingiendo concentrarme en el coche, pero ambos sabíamos lo que acababa de pasar, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Esa noche me ofrecí a cocinar la cena. Ana me miró sorprendida y preguntó si sabía cocinar. Asentí y dije que había algunos platos que podía hacer. La verdad era que había aprendido de un chef italiano en la organización como una habilidad de supervivencia en caso de que alguien intentara envenenarme. Pero eso no lo dije. Entré en la cocina, busqué ingredientes en la modesta nevera y empecé a hacer espagueti. Oliver insistió en ayudar, así que le dejé remover la ensalada. El resultado fueron tomates esparcidos por el suelo, lechuga volando por todas partes, pero Oliver se reía a carcajadas, y yo me di cuenta de que también me reía.
Ana estaba de pie en la puerta de la cocina, observándonos, una sonrisa en la boca que no podía contener. La cena transcurrió en la pequeña cocina, bajo una cálida luz amarilla, llena de risas y voces. Oliver declaró que el espagueti sabía mejor que el de su mamá, y Ana fingió ofenderse, diciendo que eso significaba que su hijo la estaba traicionando. Oliver se rió y dijo que quería a su mamá más que a nadie, pero la pasta del tío Carlos sí que estaba deliciosa. Yo los observé a los dos gastándose bromas y mi pecho se apretó con una emoción intensa. Me di cuenta de que esto era lo que se sentía al tener una familia. La cosa que había perdido a los 14 y que creí que nunca volvería a tener. Esa noche, después de limpiar los platos, Ana me dijo, «Gracias por la cena». Su voz era suave, no fría como el primer día. Dije que yo era el que debía agradecerle, por dejarme quedar, por dejarme sentar a la mesa con su familia. Ana me miró durante un largo momento, luego asintió y se fue a su habitación. Me quedé solo en la cocina, mirando alrededor de la casa pequeña y sencilla, escuchando la suave voz de Oliver, leyendo una historia en su dormitorio. Y me pregunté por qué un lugar tan humilde podía hacerme sentir más rico que una mansión de millones de euros en Barcelona. La mañana del cuarto día, Ana recibió una llamada de un cliente del pueblo de al lado que necesitaba una reparación urgente. Tenía que ir y volvería tarde, así que le pidió a Marta que cuidara de Oliver. Pero ese día a Marta le dolía la espalda y no pudo venir. Ana se quedó en la puerta del taller, preocupada y sin saber qué hacer. Fue entonces cuando salí y le dije que fuera, que yo cuidaría de Oliver. Ana me miró, dudando un momento. Nunca había dejado a su hijo con un extraño, especialmente no con un hombre que solo conocía desde hacía unos pocos días. Pero había algo en mis ojos que la hizo confiar en mí. O quizás fue la forma en que Oliver salió corriendo y me abrazó la pierna, gritando que quería quedarse con el tío Carlos. «Mamá, vete. Venga, mamá». Ana asintió. Le recordó a Oliver que escuchara y se portara bien. Luego se fue conduciendo. Oliver me arrastró a la casa y dijo que tenía deberes de verano que aún no había hecho. ¿Podría ayudarle? Me senté en el pequeño escritorio del cuarto de Oliver y miré el libro de matemáticas abierto. El niño estaba aprendiendo sumas y restas sencillas, pero parecía tener dificultades con algunos problemas. Miré alrededor de la habitación, vi la caja de coches de juguete en un rincón, y se me ocurrió una idea. Cogí unos cuantos coches de juguete y los puse en filas sobre el escritorio. Le dije a Oliver que si él tenía 5 coches y me daba 2 a mí, ¿cuántos le quedarían? Oliver miró los coches, contó con los dedos y sus ojos se iluminaron. 3 coches. Asentí y lo felicité. Le dije que era inteligente. Continuamos con el resto de los problemas. Yo usaba los coches de juguete para ilustrar, y Oliver entendía mucho más rápido. El niño sonreía cada vez que acertaba, preguntando con orgullo, «¿Ves, tío? Soy bueno, ya puedo hacerlo». No recordaba la última vez que había sentido alegría por algo tan simple como un niño resolviendo un problema de matemáticas correctamente. Ana regresó antes de lo esperado. Aparcó, entró y se detuvo en la puerta del cuarto de Oliver, con la visión que tenía delante atascada en su garganta. Su hijo estaba sentado junto a mí, sus cabezas juntas sobre el libro de trabajo. Yo explicaba pacientemente mientras Oliver escuchaba con intensa concentración. Oliver terminó un problema. Me miró con puro orgullo en sus ojos y yo le revolví el cabello con una rara sonrisa en la boca. Oliver nunca había tenido una figura paterna. Desde el día en que nació, solo había sido su madre. Ana había intentado serlo todo, madre y padre a la vez, pero sabía que había cosas que nunca podría reemplazar.
Había visto a su hijo jugar solo mientras otros niños jugaban con sus padres. Lo había oído preguntar por qué no tenía un padre como Timmy y no había sabido qué responder. Durante 7 años, Oliver había vivido con la ausencia de un hombre en su vida. Y ahora, al ver a su hijo tan feliz a mi lado, Ana sintió que su corazón se encogía. Tenía miedo. Miedo porque estaba empezando a sentir algo por este hombre. Miedo porque sabía que se iría, que volvería a su propio mundo. Miedo de que si Oliver se encariñaba demasiado, sufriría cuando Carlos desapareciera. Como había desaparecido Rubén, como había desaparecido su madre. No podía dejar que su hijo pasara por el abandono una vez más. Ana estaba allí de pie con sus pensamientos en caos cuando sonó el teléfono en el taller. Salió a contestar, un cliente preguntando por una reparación, pero a través de la ventana del taller, vio un todoterreno negro que no reconocía pasar lentamente, como observando. No le dio mucha importancia, porque a veces coches desconocidos pasaban por un pueblo pequeño como este. Pero yo era diferente. Estaba sentado dentro con Oliver cuando oí el sonido de un motor desconocido. El instinto, perfeccionado durante 23 años, me hizo levantarme rápido y moverme a la ventana para mirar. El todoterreno negro rodó lentamente frente al taller. Sus cristales tintados ocultaban a quienquiera que estuviera dentro. Memoricé la matrícula en mi mente. Mis ojos se entrecerraron. El vehículo no se detuvo. Siguió adelante hacia el final del pueblo y desapareció. Pero yo lo sabía. Sabía que no era un coche de un lugareño. Ese todoterreno era demasiado nuevo, demasiado caro, demasiado extraño para un pueblo humilde como este. Y la forma en que se movía, lento y buscando, me convenció de que me habían encontrado. El mensaje amenazante del día anterior no había sido palabras vacías. Volví a entrar en la casa y mi rostro había cambiado. La cálida sonrisa que había llevado mientras ayudaba a Oliver a estudiar había desaparecido. En su lugar había una fría alerta, ojos como acero gris calculando. Oliver notó el cambio y preguntó, «Tío, ¿qué te pasa?» Intenté sonreír al niño, dije que no era nada. Solo recordé que tenía algo que resolver, pero en mi mente las preguntas giraban en un círculo apretado. ¿Quiénes eran? ¿Hombres enviados por Francisco Morales o alguien más? ¿Cuánto tiempo sabían que estaba aquí? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Irme inmediatamente podría mantener a Ana y Oliver a salvo, pero si me habían observado lo suficiente, sabrían que la madre y el niño me importaban y lo usarían como ventaja. Quedarme podría protegerlos, pero también podría arrastrarlos al peligro. Miré por la ventana en la dirección en que el todoterreno negro había desaparecido. Los fantasmas de mi pasado me habían encontrado, y no sabía si tenía la fuerza para proteger a las personas por las que empezaba a sentir algo. La mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Apenas había dormido, acostado toda la noche, pensando en el todoterreno negro y lo que podría traer consigo. Decidí que le diría a Ana que tenía que irme, que se me ocurriría alguna razón para salir de aquí antes de que las cosas empeoraran. Pero cuando salí de mi habitación, Oliver ya estaba esperando con una gran sonrisa, preguntándome si seguiría enseñándole hoy. No pude decir que no. Me dije a mí mismo, solo un día más y luego me iría. Envié a Oliver a casa de Marta a jugar, porque el niño insistió en ir a ver los gatitos recién nacidos que acababa de tener. Quería que el niño estuviera lejos del taller en caso de que algo sucediera. Ana se quedó en el taller trabajando y yo me senté en la esquina como todos los días, pero mis ojos nunca dejaron de mirar el camino frente al edificio. Cerca del mediodía, el todoterreno negro regresó. Esta vez no pasó de largo.
Se detuvo y aparcó justo delante del taller. Me puse de pie de un salto. Mis instintos de lucha se activaron al instante. Ana estaba debajo de un coche y no podía ver nada. Salí del taller y me planté frente a la entrada, esperando. La puerta del todoterreno se abrió. Salió un hombre con un traje negro y gafas de sol, con la postura de alguien acostumbrado a la violencia. Reconocí inmediatamente que era uno de los hombres de Francisco Morales, no porque conociera la cara del hombre, sino porque conocía demasiado bien el tipo. El hombre entró en el taller y miró a su alrededor con abierto desprecio. Vio a Ana saliendo de debajo del coche y sonrió con una voz falsamente dulce. Le preguntó a Ana si podía ayudarlo porque estaba buscando a un amigo, un hombre de unos 30 y tantos años, cabello oscuro. Tal vez se había pasado por aquí hace unos días. Ana se levantó, aún sosteniendo su llave inglesa, y miró al extraño con cautela. Dijo que mucha gente pasaba, que no podía recordarlos a todos. El hombre se acercó, su sonrisa desapareció, reemplazada por algo amenazador. Le preguntó si estaba segura porque su amigo era muy importante y estaba seguro de que el hombre andaba por aquí. Ana retrocedió, apretando el agarre de la llave inglesa. No tenía miedo, pero sabía que algo andaba mal. Fue entonces cuando yo entré. Aparecí por la parte trasera del taller, mis pasos silenciosos pero decididos. Mi voz cortó el aire, fría como el hielo, preguntando si el hombre no la había oído decir que no sabía. El hombre se giró y cuando me vio algo cambió en sus ojos. El desprecio se desvaneció, reemplazado por el reconocimiento y el miedo. Sabía quién era, sabía que estaba frente a un hombre que podría hacer desaparecer a toda su familia con una sola llamada telefónica. Caminé hacia adelante, un paso lento a la vez, cada paso como una cuenta atrás. No levanté la voz, no lo necesitaba. Mi tono era bajo y pesado, cada palabra grabada en el aire. Vuelve y dile a Morales, si me quiere, sabe dónde encontrarme. Pero si alguno de vosotros pone un pie más en este pueblo, os enviaré a casa en una bolsa de cadáveres. El hombre tragó, tratando de mantener la compostura, pero fallando. Retrocedió, tartamudeando que solo se le había ordenado confirmar la ubicación, que no pretendía causar problemas. Di un paso más, acortando la distancia a solo unos pocos palmos. Lo miré directamente a los ojos, y lo que sea que el hombre vio en mi mirada gris lo hizo temblar. Esa no era la mirada de un hombre de negocios o un hombre común. Esa era la mirada de alguien que había visto la muerte cientos de veces y ya no conocía el miedo. Añadí una frase más, mi voz casi un susurro, pero lo suficientemente clara para que cada palabra llegara. Dije que esta era la única advertencia y que no decía las cosas dos veces. El hombre asintió rápidamente, retrocedió al todoterreno y se fue como si lo persiguieran fantasmas. El todoterreno negro desapareció al final del camino de tierra, dejando una nube de polvo detrás. La noche se hizo eterna, o al menos así la sentí yo. Me senté en la pequeña habitación, escuchando la suave voz de Oliver, balbuceando una historia para su madre, escuchando a Ana cantarle a su hijo hasta que se durmió, escuchando cómo la casa se hundía lentamente en el silencio. No sabía qué iba a decirme, echarme, llamar a la policía, o peor, mirarme con el miedo y el asco que había visto en tantos ojos una vez que la gente supo quién era. Estaba acostumbrado a ser odiado, acostumbrado a ser temido, pero no entendía por qué la idea de que Ana me mirara de esa manera me dolía el pecho. Un suave golpe sonó en la puerta. Abrí y vi a Ana de pie allí, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. Me dijo que saliera al porche. Asentí y la seguí.
El cielo nocturno de Huesca todavía estaba lleno de estrellas, como siempre, pero esa noche el aire se sentía más pesado. Nos sentamos en dos sillas una al lado de la otra. El silencio se extendió entre nosotros. Luego Ana habló, su voz tranquila pero seria. Me preguntó directamente quién era realmente, y por qué alguien quería encontrarme tan desesperadamente. La miré y sopesé cuánto decir. Podría mentir, podría inventar otra historia. Podría seguir fingiendo que era solo un hombre de negocios normal, pero al mirar esos ojos verdes fijos en mí, no pude. Ella merecía la verdad, al menos parte de ella. Empecé a hablar, mi voz baja y lenta. Dije que dirigía una organización en Barcelona, el tipo de organización que la gente no mencionaba en conversaciones educadas. Había hecho cosas terribles, matado gente, arruinado otras vidas, usado la violencia como herramienta para conseguir lo que quería. No era un buen hombre. Nunca había sido un buen hombre. No desde los 14. Los hombres que habían venido a buscarme hoy eran enemigos, rivales que me querían muerto. Y al estar aquí, la estaba poniendo a ella y a Oliver en peligro. Me detuve y esperé su reacción. Esperé miedo, asco o al menos distancia. Pero Ana solo se quedó sentada, en silencio, mirándome con una expresión que no podía entender. Luego preguntó, todavía firme, si había matado gente. Asentí, sin inmutarme. Dije que más de los que podía contar. Ana se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensé que se levantaría y volvería a entrar, pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, mirando el campo oscuro frente a nosotros, como si estuviera dándole vueltas a algo importante en su mente. Luego habló, su voz ligera pero firme. Dijo que no le importaba quién fuera yo ahí fuera. Solo le importaba quién era yo aquí, en su casa, con su hijo y el hombre que había visto enseñando matemáticas a Oliver, cocinando para ellos, sentado en una fortaleza de madera podrida, jugando con coches de juguete. Ese hombre no era un monstruo. La miré, sin creer lo que escuchaba. Le pregunté si no tenía miedo. Ana se volvió hacia mí y sus ojos verdes atraparon la luz de las estrellas. Dijo que había sido abandonada por las personas que deberían haberla amado. Su madre se había ido sin decir palabra. El padre de Oliver había huido cuando se enteró de que estaba embarazada. No confiaba fácilmente y no dejaba que nadie se acercara fácilmente. Pero yo había estado aquí 4 días. Había tenido cientos de oportunidades de hacerles daño a ella y a su hijo. No lo había hecho. En cambio, había enseñado a su hijo, había cocinado para ella, la había ayudado a trabajar, y hoy había ahuyentado a un hombre que podría haber traído peligro a su puerta. Ella no sabía quién era Carlos Romero en Barcelona, pero sabía quién era aquí. Algo dentro de mí se rompió, no con dolor, sino con alivio, como una gruesa capa de hielo que había envuelto mi corazón durante años se estaba derritiendo lentamente. No sabía qué decir. No encontraba palabras lo suficientemente grandes para lo que sentía. Ana me observó un momento. Luego continuó, su voz más suave. Me dijo que me quedara, al menos hasta que el coche estuviera arreglado. Después de eso podía ir a donde quisiera, pero por ahora no me iba a echar. Se levantó y fue a volver a entrar, pero se detuvo en la puerta. Me miró y añadió una cosa más. Dijo que todos tenían un pasado y lo que importaba era lo que uno elegía hacer con el presente. Su padre le había enseñado eso. Luego entró, dejándome solo bajo un cielo lleno de estrellas, con un corazón latiendo de una manera que creía haber olvidado. El quinto día comenzó con un cambio sutil entre Ana y yo. Después de la noche de enfrentar la verdad, ya no manteníamos la distancia de antes. Ana ya no me miraba con ojos cautelosos,
y yo ya no intentaba hacerme pasar por un extraño. Trabajábamos juntos en el taller, hablábamos más, reíamos más. Oliver estaba encantado de notar el cambio. El niño corría de un lado a otro entre nosotros, tirando de una mano y luego de la otra, como si intentara unirnos aún más. Esa tarde, mientras Oliver jugaba en casa de Marta, Ana y yo nos sentamos a descansar en el taller después de terminar el coche de un cliente. Ana de repente habló, su voz suave pero con un dejo de amargura. Me habló de Rubén, el padre de Oliver, el hombre que nunca había mencionado antes. Me contó sobre la soledad después de la muerte de su padre, sobre lo vulnerable que había estado cuando Rubén apareció con palabras dulces y una sonrisa encantadora. Pensó que finalmente había encontrado a alguien que se quedaría, alguien que no la dejaría como lo había hecho su madre. Pero se había equivocado. La noche que le dijo que estaba embarazada, Rubén se quedó en silencio. No dijo una palabra, solo la miró con pánico en los ojos, luego se fue. A la mañana siguiente, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Ana enfrentó el embarazo sola, dio a luz sola, crió a Oliver sola durante los últimos 7 años. Habló en un tono constante, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos. La ira surgió en mi pecho y mi mano se cerró en un puño. Con una voz baja que contenía una oscura promesa, dije que si alguna vez conocía a Rubén, Rubén se arrepentiría de haber nacido. Ana me miró y por primera vez sonrió ante mi amenaza. No porque quisiera que Rubén sufriera, sino porque sabía que yo lo decía en serio. Y eso la hizo sentirse protegida de una manera que nunca antes había sentido de verdad. Esa noche, una tormenta inesperada se desató. La lluvia en Huesca no era como la lluvia en Barcelona. Era más feroz, más ruidosa, con truenos que resonaban por todo el valle. Oliver había tenido miedo a los truenos desde pequeño, y el niño lloró y suplicó dormir con su madre. Ana lo abrazó, lo calmó y comenzó a cantar. Yo me quedé en el umbral de la puerta del cuarto de Oliver, sin intención de quedarme a mirar, pero la voz de Ana no me dejaba ir. Era delgada y tierna, nada que ver con la mujer fuerte que veía todos los días. Cantó una vieja canción, quizás una que su padre le había cantado, y en esa canción yo oí el amor más puro que una madre podía dar a su hijo. Cuando Oliver finalmente se durmió, Ana lo acostó, lo arropó y le besó la frente. Salió y me encontró allí parado. No pareció sorprendida, como si hubiera sabido que yo estaba allí todo el tiempo. Juntos salimos al porche y observamos la lluvia caer sobre los campos. El sonido era fuerte. El trueno se había alejado y el aire era fresco y húmedo. Dije suavemente que era una madre maravillosa. Ana esbozó una pequeña sonrisa triste y respondió que solo intentaba no convertirse en su propia madre. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, y supo que acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 20 años. Le pregunté con suavidad por su madre. Ana se quedó en silencio por un momento. Luego me lo contó, con la voz tranquila como si hablara del tiempo. Dijo que su madre se fue cuando ella tenía 7 años. Se fue con un extraño, sin una explicación, sin una despedida. Ana esperó durante meses, sentada en este porche y mirando el camino de tierra, esperando que apareciera la silueta de su madre. Su madre nunca regresó. Desde entonces, había vivido con el miedo al abandono, con la sensación de que no era lo suficientemente buena para que nadie se quedara. Su madre se fue. Rubén se fue. Quizás ella había nacido para ser abandonada. Miré a la mujer a mi lado, la mujer que había sido abandonada por las personas que más deberían haberla amado, y seguía allí,
Seguía en pie, seguía fuerte, seguía amando a su hijo con todo lo que tenía. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo, quizás fue ella, quizás fuimos los dos a la vez, pero de repente nuestros labios se encontraron. El primer beso fue suave, tembloroso, como dos personas que aprenden a confiar de nuevo desde el principio. La lluvia seguía golpeando el porche. El viento frío se movía. Pero no sentimos frío, solo sentimos calidez, sentimos sanación. Sentimos como si las piezas rotas dentro de nosotros se estuvieran uniendo lentamente. Cuando nos separamos, Ana me miró, con los ojos brillantes. En un susurro dijo que me iría, que volvería a Barcelona. No lo negué porque sabía que era cierto. Solo respondí que lo sabía, pero ahora mismo estaba aquí. Ana cerró los ojos, asintió y me dejó abrazarla en la noche lluviosa. Nos quedamos allí mucho tiempo, dos personas solitarias encontrándose en la tormenta, sin saber qué traería el mañana, y sin querer pensar en ello. Solo el presente, solo esta noche, solo los brazos del otro, con el sonido de la lluvia y la calidez que se extendía por nosotros. La mañana del sexto día, las piezas finalmente llegaron. Ana se levantó temprano y empezó a trabajar en mi Escalade. Trabajaba en silencio, sus manos expertas mientras quitaba piezas. La reemplazaba, revisaba todo 2 veces. Yo estaba allí observándola, y me di cuenta de que no quería que el coche se arreglara. Lo quería averiado para siempre. Quería que el tiempo se detuviera. Quería quedarme aquí en este pequeño taller con la mujer de cabello castaño y el niño de 7 años para siempre. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Cerca del mediodía, Ana cerró el capó, se limpió las manos con un trapo viejo y me dijo que el coche estaba listo. Lo dijo en un tono plano y ordinario, como si estuviera informando de un trabajo rutinario, pero no me miró a los ojos. Asentí, me acerqué al vehículo, abrí la puerta y me deslicé al asiento del conductor. Giré la llave. El motor ronroneó suavemente como si nada hubiera pasado. El Escalade estaba listo para llevarme de vuelta a Barcelona, de vuelta a mi imperio, de vuelta a la vida que había construido durante los últimos 23 años. Pero no quería ir. Esa tarde, después de cenar, estaba sentado en el porche viendo la puesta de sol cuando Oliver salió corriendo. El niño se subió a mi lado, sus pequeñas piernas colgando, su coche de juguete negro todavía en la mano. Se quedó callado mucho tiempo, lo cual era raro para un niño tan parlanchín como Oliver. Luego habló, su voz pequeña y temblorosa. Preguntó si el tío Carlos se iba pronto. Yo no sabía cómo responder. Miré al niño a mi lado, el niño que me había arrastrado a su vida con una simple frase en un camino de tierra 6 días antes. Asentí y dije, quizás, porque el coche ya estaba arreglado. Oliver bajó la cabeza y miró el coche de juguete en sus manos. Luego levantó la vista, sus grandes ojos marrones se encontraron con los míos, y me hizo una pregunta que se sintió como una mano apretando mi corazón. Me preguntó si yo sería su papá. No pude respirar. Miré al niño de 7 años, que me miraba con pura esperanza. Un niño que nunca había tenido un padre, que nunca había sabido lo que se sentía al ser amado y protegido por un hombre. Oliver siguió. Su voz temblaba más. Dijo que le gustaba. Yo le enseñaba, jugaba con él, le cocinaba pasta. Nunca había tenido un papá, pero creía que si tuviera uno, su papá sería como yo. Algo dentro de mí se abrió. Abracé al niño y lo abracé fuerte, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban en mis ojos. Le dije a Oliver que era el niño más valiente que había conocido y que su madre era extraordinaria. Quería prometerle que me quedaría, que sería su padre, que nunca me iría. Pero no podía,
porque sabía que esas promesas podrían romperse y no quería convertirme en otro hombre que abandonara a Oliver. Después de que Oliver regresó adentro, Ana salió. Lo había oído todo. Se quedó en el umbral de la puerta mirándome con los ojos enrojecidos, y yo sabía que lo que iba a decir dolería. Ana se acercó y se sentó a mi lado. Se quedó en silencio un momento, como buscando la forma correcta de decir lo que tenía que decir. Luego habló, su voz temblorosa pero firme. Me dijo que tenía que irme. Carlos me miró sin entender. Continuó con los ojos húmedos, pero sus lágrimas aún no caían. Dijo que sentía cosas por mí. No lo negaría. La noche anterior, ese beso, no se arrepentía. Pero tenía a Oliver. Oliver era todo para ella. La razón por la que vivía, la única persona que le quedaba en este mundo. Los hombres que habían venido a buscarme eran peligrosos. Si regresaban, si le hacían daño a Oliver por mi culpa, ella nunca se lo perdonaría. No podía arriesgar a su hijo, ni por nadie, ni siquiera por mí. Quise discutir, quise decir que los protegería, que no dejaría que nadie les hiciera daño. Pero sabía que Ana tenía razón. Mi presencia era un peligro. Yo era el peligro. Había vivido en la oscuridad durante años, y ahora esa oscuridad amenazaba a la gente que había empezado a amar. Ana me miró directamente a los ojos, su voz firme pero llena de dolor. Me dijo que regresara a Barcelona y lidiara con lo que tuviera que lidiar. No sabía qué era y no quería saberlo, pero cuando estuviera a salvo, cuando la gente que quería hacerme daño ya no fuera una amenaza, su puerta seguiría abierta. Hasta entonces, no podía quedarme aquí. No porque no me quisiera, sino porque no tenía derecho a poner a su hijo en peligro. Entendí. No me estaba echando porque no me amara. Me estaba echando porque amaba a Oliver más que a nada. Y eso me hizo respetarla más que a nadie que hubiera conocido. Asentí, mi voz baja y ronca. Dije que entendía y prometí que regresaría. No una promesa vacía, sino un juramento de un hombre que acababa de encontrar una razón para vivir de manera diferente. Ana me miró y las lágrimas finalmente cayeron. Susurró que esperaría, pero no para siempre. Si pasaban 3 meses y no regresaba, lo entendería. Nos quedamos allí sentados juntos, mirando el cielo nocturno de Huesca una última vez, sin saber qué traería el mañana, pero sabiendo que esa noche era todo lo que teníamos. La última noche se extendió como si nunca fuera a terminar, y sin embargo fue tan breve como un solo aliento. Ana y yo nos sentamos juntos en el porche, sin decir mucho, simplemente dejando que la presencia del otro llenara el silencio. Ambos sabíamos que cuando saliera el sol, todo cambiaría. Le tomé la mano a Ana y sentí los callos ásperos en su palma, los callos de una mujer que había cargado con todo sola durante tantos años. Le dije, mi voz baja y firme, que regresaría. Lo prometí. No una promesa de Carlos Romero, el capo de la mafia, sino una promesa de Carlos, el hombre al que ella le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. Ana no lloró. Ya había llorado suficiente en su vida y no quería que esa noche fuera una noche de lágrimas. Solo me miró, memorizando cada línea de mi rostro, los ojos grises que ya no eran tan fríos. La pequeña cicatriz en mi frente sobre la que nunca había preguntado. La forma en que sonreía cuando la miraba. Dijo que esperaría, pero que no debía hacerla esperar demasiado. 3 meses era su límite. Después de eso tendría que seguir viviendo. Por Oliver, por ella misma. Asentí, le besé la frente y nos quedamos allí hasta que el cielo comenzó a tornarse gris pálido por el amanecer. La mañana siguiente me levanté temprano. Empaqué las pocas cosas que tenía y salí de la pequeña habitación detrás del taller por última vez. El Escalade ya estaba aparcado delante,
impecable después de que Ana lo lavara esa mañana. Miré el coche y recordé el día en que se averió en el camino de tierra 6 días antes. 6 días que cambiaron toda mi vida. Oliver salió corriendo de la casa con los ojos rojos e hinchados. Se lanzó a mi pierna, aferrándose tan fuerte que no me dejaba ir. Lloró y preguntó por qué tenía que irme. Dijo que no quería que me fuera. Dijo que había prometido que me quedaría. Me arrodillé hasta que estuve a la altura del niño. Le sequé las lágrimas a Oliver y le dije que prometí que regresaría, que tenía algo que hacer muy lejos, pero cuando terminara, volvería. Me creía Oliver. Oliver me miró con sus grandes ojos marrones, llenos de lágrimas y llenos de esperanza, y me preguntó si de verdad lo prometía, si no estaba mintiendo como lo había hecho su padre. Esa pregunta me cortó como un cuchillo. Abracé al niño, lo abracé fuerte y le susurré al oído que prometía que no era como su padre, que volvería. Luego me puse de pie y miré a Ana en la puerta del taller, con los brazos cruzados, intentando parecer fuerte, aunque sus ojos también estaban rojos. Caminé hacia ella y la besé una última vez. Un beso corto, pero contenía todo lo que quería decir y no podía. Luego subí al coche, arranqué el motor y me fui. Por el retrovisor vi a la madre y al niño allí de pie, mirando. Oliver saludaba con la mano, Ana inmóvil como una piedra. Se hicieron más pequeños y más pequeños hasta que desaparecieron en la curva del camino de tierra. Regresé a Barcelona con un solo objetivo: acabar con Francisco Morales y con cada amenaza para poder volver a Huesca sin poner en peligro a Ana y a Oliver. Llamé a Samuel en cuanto llegué a la ciudad y ordené una reunión de emergencia. Lo que sucedió en las siguientes 2 semanas fue sangre, violencia y una crueldad que había intentado olvidar durante esos 6 días en la sierra. Encontré al traidor dentro de mi organización, el que le había dado información a Morales sobre dónde estaba. Me ocupé de él sin parpadear. Luego dirigí toda mi atención a Morales, planeando el ataque, golpeando en los puntos más débiles del enemigo. Morales cayó en una noche lluviosa en Barcelona, poniendo fin a una guerra que había durado años entre las dos organizaciones. Me situé en la cima de mi imperio, pero el poder ya no me satisfacía como antes. Empecé a reorganizarlo todo, entregando responsabilidades a Samuel poco a poco, preparándome para un futuro diferente. Cada noche, por muy ocupado que estuviera, llamaba al teléfono fijo del taller, la antigua línea, la señal a veces inestable. Pero la voz de Ana y la voz de Oliver al otro lado eran las únicas cosas que me mantenían la cabeza despejada. Oliver hablaba de lo que pasaba en la escuela, del gato de Marta que acababa de tener gatitos, de sacar un 10 en matemáticas porque usaba el método que le había enseñado el tío Carlos. Ana hablaba de los coches que arreglaba, del clima en la montaña que cambiaba con la estación, de que me extrañaba sin decirlo nunca en voz alta. Esas llamadas cortas se convirtieron en la razón por la que superaba cada día. Marcaba cada día en mi calendario, contando los días hasta que todo estuviera resuelto, hasta que pudiera regresar al camino de tierra que llevaba al pequeño taller donde mi corazón me esperaba. 3 meses pasaron como un largo sueño lleno de ansiedad y espera. Ana contaba cada día, aunque no quisiera admitirlo. Cada mañana al despertar, miraba el camino de tierra frente al taller y se preguntaba si hoy sería el día en que él regresaría. Cada vez que oía pasar un coche, su corazón daba un brinco. Luego se desplomaba cuando no era el Escalade negro. Las llamadas nocturnos se hicieron menos frecuentes durante la última semana, y luego cesaron por completo. Ana no sabía qué había pasado. No sabía si Carlos estaba a salvo. No sabía si él todavía se acordaba de ella y de su hijo, o si había vuelto a su antigua vida y había olvidado el pequeño pueblo de la sierra de Huesca.
Se dijo a sí misma que se había preparado para esto, que había sabido que él podría no regresar, que no se desmoronaría si él desaparecía como los otros hombres en su vida, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí misma. El último día del tercer mes, cuando Ana casi había perdido la esperanza, un vehículo apareció en el camino de tierra. No el elegante Escalade negro que recordaba, sino un viejo Ford F-150 verde, tan ordinario como cualquier camioneta que ella hubiera reparado. Oliver estaba jugando en el patio y al principio no le prestó mucha atención hasta que la camioneta se detuvo frente al taller y un hombre se bajó. El niño se irguió de golpe, con los ojos muy abiertos. Luego gritó tan fuerte que resonó por todo el valle. «¡Mamá, es el tío Carlos! ¡El tío Carlos ha vuelto!» Anna salió corriendo del taller, todavía sosteniendo una llave inglesa, su corazón latiendo sin control. Lo vio y casi no lo reconoció. Ya no llevaba un traje caro, ni zapatos de cuero lustroso. Llevaba una camisa de franela sencilla, vaqueros gastados y botas usadas. Su cabello era más largo que antes, con algunas hebras plateadas que ella no recordaba haber visto, pero sus ojos grises eran los mismos. Y cuando la miró, ya no había en ellos la frialdad de un jefe de la mafia, solo la calidez de un hombre que regresa a casa. Oliver se lanzó a mis brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, preguntando una y otra vez si de verdad había vuelto, si no me iría otra vez, si me quedaría con Oliver y su mamá para siempre. Levanté al niño y lo abracé fuerte, diciendo que había vuelto, que había cumplido mi promesa, que ya no me iba a ninguna parte. Luego dejé a Oliver en el suelo y caminé hacia Ana, pero ella retrocedió. Ana me miró, sus ojos verdes llenos de conflicto. Quería correr hacia mí, abrazarme, llorar contra mi hombro, decirle cuánto lo había extrañado. Pero el miedo a ser abandonada de nuevo la mantenía inmóvil. Durante los últimos 3 meses, se había protegido reconstruyendo el muro alrededor de su corazón. Y ahora que yo estaba allí de pie, ella no sabía si podría derribar ese muro de nuevo. Su voz tembló mientras intentaba mantener la calma. Me dijo que no podía aparecer así sin más. 3 meses, Carlos. 3 meses en los que no sabía si estabas vivo o muerto. La última semana no llamaste, y pensé que nos habías olvidado. Me había preparado para la idea de que no regresarías. No podía seguir abriendo mi corazón solo para ser herida de nuevo. Ya había soportado bastante. La verdad es que no tengo muy claro si lo que Ana dice o lo que yo creía que sentía es lo que realmente pasó. Ella dice que se preparó para no desmoronarse, pero yo la vi, la sentí, cómo se tambaleaba. Y yo creaba un caos por donde pasaba. Esa última semana tuve que desaparecer por completo. Ana, si hubiera dado una sola señal, los hombres de Morales habrían rastreado esa llamada hasta este taller. Me quedé en silencio para manteneros a ti y a Oliver a salvo. Nunca os olvidé, ni por un segundo. Me acerqué, sin prisa, dándole tiempo. Le expliqué que no había llamado durante la última semana porque estaba terminando todo, poniendo las cosas en orden para poder dejar Barcelona para siempre, sin mirar atrás. Morales había sido tratado. Cada amenaza había sido resuelta. Le había entregado el imperio a Samuel. Ya no era un jefe de la mafia, era solo Carlos, un hombre con una camioneta vieja que quería vivir una vida ordinaria junto a la mujer que amaba y al niño al que consideraba suyo. Ana negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a brotar, aunque no quería que lo hicieran. Preguntó cómo se suponía que iba a saber que decía la verdad. ¿Cómo se suponía que iba a saber que nadie más vendría a buscarme mañana? ¿Cómo se suponía que iba a saber que no desaparecería de nuevo? Oliver se interpuso entre nosotros, mirando de su madre a mí. Percibiendo que algo andaba mal, se adelantó,
Tomó la mano de su madre, la apretó fuerte y habló con una seriedad que superaba con creces a un niño de 7 años. Mamá, el tío Carlos cumplió su promesa. Dijo que volvería. Y volvió. Mi papá, mi viejo papá, se fue y nunca regresó. La abuela se fue y nunca regresó. Pero el tío Carlos es diferente. Él prometió y lo cumplió. Tú me dices que tenemos que darle una oportunidad a la gente. Dale una oportunidad, mamá. Ana miró a su hijo, un niño más perspicaz y sensible de lo que le correspondía por su edad. Miró a los ojos de Oliver y vio la absoluta confianza que tenía en mí. Vio la esperanza de una familia completa que había anhelado durante 7 largos años. Luego me miró, a esos ojos grises fijos en ella con toda la honestidad que un hombre podía ofrecer. En su mirada vio el miedo a ser rechazado, la verdad sin disfraz, el amor que sentía por ella y por Oliver, y comprendió que yo también tenía miedo, que también estaba arriesgando, que estaba poniendo mi corazón en sus manos y esperando que ella no lo aplastara. Ana soltó el aliento, las lágrimas seguían cayendo, pero las comisuras de su boca comenzaron a levantarse. Con voz ahogada, dijo que si me iba una vez más, iría a Barcelona ella misma y me arrastraría por el cuello con una llave inglesa. Me reí, la risa más brillante que había tenido en 23 años. Me acerqué y la abracé fuerte como si nunca fuera a soltarla. Oliver gritó de alegría y saltó a nuestro alrededor, diciendo que el tío Carlos se quedaba, que el tío Carlos sería su papá, ahora, y Ina lloró en mi hombro. Pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de que por fin se le permitía confiar en alguien sin el terror de ser abandonada. Y yo la abracé a Oliver, abracé la nueva vida que creí que nunca merecería. Un año después de que regresé a Huesca, el pequeño taller en el pueblo de la Sierra de Huesca, de nombre que nunca he logrado recordar del todo, estaba más concurrido que nunca. El viejo letrero había sido reemplazado por uno nuevo, todavía pintado a mano en madera, siguiendo la tradición de los Pérez. Pero la inscripción ahora decía Taller Pérez y Romero. Aprendí a arreglar coches de Ana, y mis manos ahora tenían callos de aceite de motor en lugar de haber apretado un gatillo. Ya no vestía trajes caros, ni caminaba con zapatos de cuero italiano, ni daba órdenes a nadie. Era solo un mecánico más en un pueblo pequeño, y eso me hacía más feliz de lo que había sido en todos los 23 años que pasé como jefe de la mafia. La boda se celebró un día de primavera, cuando las flores silvestres florecían en los campos, y el cielo de Huesca estaba de un azul impecable, sin una sola nube. No fue una boda lujosa con cientos de invitados, el tipo de boda que yo podría haber organizado si hubiera querido. Fue solo una pequeña ceremonia en el patio trasero, con Marta como testigo, unos pocos vecinos cercanos y Oliver como el pequeño portador de los anillos. Ana llevaba un sencillo vestido blanco que Marta le había cosido, el pelo suelto con unas flores silvestres adornándolo. Era lo más hermoso que yo había visto en mi vida. Cuando intercambiamos los anillos debajo del roble donde descansaba el padre de Ana, Oliver estaba entre nosotros, sosteniendo tanto la mano de su padre como la de su madre. En el momento en que el sacerdote nos declaró marido y mujer, Oliver gritó tan fuerte que todo el jardín lo oyó. «¡Papá, mamá! ¡Ya somos una familia!». Fue la primera vez que Oliver me llamó papá. Me arrodillé y abracé al niño, y por primera vez en tantos años lloré. No lágrimas de dolor o pérdida, sino las lágrimas de un hombre que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Una tarde de verano, conduje el viejo Ford F-150 por el familiar camino de tierra. Oliver iba sentado a mi lado, el pequeño coche de juguete negro aún en su mano.
Me detuve en el mismo punto exacto donde el Escalade se había averiado hacía más de un año. Padre e hijo salimos y nos quedamos allí, mirando el extenso campo y los Pirineos nevados a lo lejos. Oliver preguntó, «Papá, ¿por qué paramos aquí?» Miré a mi hijo, sonreí y le conté sobre ese día. El día en que un niño de 7 años apareció en un camino solitario sosteniendo un coche de juguete y dijo una frase sencilla que cambió toda mi vida. «Mi mamá puede arreglarlo». Oliver sonrió, orgulloso de ser parte de esa historia. Le revolví el cabello y le dije que había tenido razón ese día. Su mamá podía arreglarlo. No solo arregló mi coche, también arregló mi corazón, el corazón que creía roto sin posibilidad de reparación. Y Oliver. Oliver fue quien me llevó a ella. Oliver fue mi pequeño ángel. Nos quedamos allí un largo momento, padre e hijo mirando los campos, saboreando la paz que ambos habíamos recorrido un largo camino para encontrar. Luego volvimos a subir a la camioneta y nos fuimos a casa, donde Ana nos esperaba en el taller con una sonrisa en los labios y la cena a medio hacer en la estufa. Y hoy, no sé, hay días en que pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrarme con ellos. Otros días siento un escalofrío al pensar en el pasado, en la oscuridad que dejé atrás y si alguna vez podría volver a tocarme. ¿Fue la decisión correcta? ¿Abandonar todo lo que había construido para un futuro incierto en un lugar que ni siquiera conocía? La verdad es que no hay una respuesta fácil. A veces dudo, a veces me pregunto si no debería haber hecho las cosas de otra manera, si Oliver y Anna estarían mejor sin mi pasado colgando sobre ellos. Pero luego los miro a mi mujer, a mi hijo, y la paz que encuentro aquí es algo que nunca tuve en mi otra vida. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero esta vida es mía. Y supongo que al final eso es lo único que importa de verdad.